Hola chicos, vamos a aprender sobre los tipos de datos en Excel. Los valores constantes. Dentro de los valores constantes que nos ofrece Excel, vamos a encontrar los datos de tipo número, que son los datos más utilizados. Se alinean a la derecha y solo permiten visualizar hasta 11 caracteres numéricos. Por ejemplo, aquí tenemos el 25, podemos introducir menos 45, podemos introducir, por ejemplo, 3e menos 4, ahora vamos a ver qué significa, y también podemos introducir, por ejemplo, los porcentajes, que también son considerados datos de tipo número. Vamos entonces a nuestro ejercicio que ya habíamos creado, clase 1. Dentro de clase 1, por ejemplo, aquí en A1 vamos a ingresar un dato de tipo número, 25. Vemos entonces que el 25 se alinea hacia la derecha. ¿Por qué? Porque es un dato de tipo número. Por ejemplo, 15%. 15, escribo 15, entonces, y porcentaje, seguido del porcentaje. También es un dato de tipo número porque se alinea hacia la derecha. Por ejemplo, también es considerado dato de tipo número los signos negativos, es decir, un número negativo. Menos 45 también es considerado un dato de tipo número. También nosotros podemos introducir más datos, ¿no? Más datos largos. También nos decía, por ejemplo, de que solo permite visualizar hasta 11 caracteres numéricos. Es decir, que yo puedo introducir hasta 11 caracteres numéricos. 9, 10, 11. Hasta ahí me permite visualizar los 11 caracteres numéricos. ¿Qué pasaría si yo introduzco más de 11 caracteres numéricos? Por ejemplo, aquí vamos a introducir más de 11. 1 y 2. Por ejemplo, acá ya tengo 12 caracteres numéricos. ¿Qué pasaría? Simplemente no lo visualizaría, ¿no? No se visualizaría en este caso en la matriz, ¿no? Aquí dentro de lo que viene a ser la celda, pero fíjense en la barra de fórmula. Ya habíamos visto que la barra de fórmula me permite visualizar lo que viene a ser el contenido del dato dentro de la celda. Aquí sí vemos que están todos los números, ¿no? Simplemente entonces no se visualizaría. ¿Y qué es lo que está haciendo? Lo está convirtiendo en notación numérica. ¿Qué es lo que hemos visto, no? Vemos representado entonces, por ejemplo, con un E, ¿no? Con un E, en este caso puede ser un E y un 3. Eso también es considerado un número. Esto es un número, simplemente que lo ha convertido en notación numérica, como que lo ha resumido el dato, ¿no? 3E3. ¿Qué significa? 3E3 significa 3 seguido de 3 ceros, como están viendo en la barra de fórmula. También nosotros podemos introducir lo que viene a ser notación numérica con números negativos. Por ejemplo, 3e menos 4, como habíamos visto en el ejemplo. ¿Qué significa? Significa 0.003, ¿no? Eso significa decimales, ¿no? Decimales de 3 ceros y seguido del 3, ¿no? Eso significa 3e04, por ejemplo. 3e menos 0,4 significa ello, ¿no? Significa que se ha desplazado hacia cuatro posiciones del punto decimal. Entonces esto viene a ser los datos de tipo número. Continuamos con nuestra clase. Vamos a ver ahora también los datos de tipo texto. Los datos de tipo texto son diferentes a los datos de tipo número porque se van a alinear hacia la izquierda, se alinea hacia la izquierda. Por ejemplo, nosotros podemos ingresar texto como hola mundo, código, práctica sub-1, etc. Vamos entonces a nuestro ejercicio. Y aquí podemos, por ejemplo, introducir texto, ¿no? Como dice ahí, hola mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace nosotros al introducir texto? Automáticamente se alinea hacia la izquierda. Eso es lo que está haciendo. Se está alineando hacia la izquierda. Por ejemplo, aquí puedo colocar práctica, ¿no? Puedo también, por ejemplo, escribir código. El nombre en caso de la cabecera o del campo, ¿no? Código. Entonces vemos que los datos de tipo texto se alinean hacia la izquierda, muy diferente a los datos de tipo número que se alinean hacia la derecha. Seguimos entonces con el último tipo de datos, con el último tipo. En este caso vienen a ser los datos de tipo fecha. Los datos de tipo fecha
se alinean hacia la derecha. Por ejemplo, cuando nosotros introducimos 1/12/99, automáticamente Excel lo reconoce como una fecha. O también cuando nosotros introducimos lo que vienen a ser horas o minutos, ¿no? Ahí, por ejemplo, 2.30, automáticamente Excel lo va a considerar como un dato de tipo fecha. Regresamos entonces a nuestra clase. Por ejemplo, aquí introducimos 1/3/2010. Listo. Entonces, automáticamente, ¿qué es lo que va a hacer? Excel lo va a considerar que lo que has querido introducir es una fecha, ¿no? Y lo va a alinear hacia la derecha. Por ejemplo, aquí yo puedo haber introducido 1/12. Fíjense que lo que ha hecho Excel lo ha convertido en un dato de tipo fecha, le ha cambiado hasta el formato. Para Excel, él ha entendido que has querido decir 1 de diciembre. 1 de diciembre y le coloca la fecha 2015, que actualmente ahorita estamos en este año, ¿no? 2015. Entonces, 1 de diciembre. Eso es lo que quiere decir para Excel. Por ejemplo, aquí 2 puntos y medio. Ahí está. Vemos entonces 2.30, para Excel ha sido entonces la mañana. Fíjense la barra de fórmula, ahí dice 2:30 de la mañana. Entonces automáticamente Excel lo considera como un dato de tipo fecha, es lo que has querido decir para Excel. Entonces ahí vemos entonces la utilidad de lo que vienen a ser los datos. Y eso lo vamos a ver más adelante en nuestros ejercicios, ¿no? Cómo pueden funcionar estos datos en nuestros ejercicios. Muy bien, entonces guardamos. Y fíjense que todos estos datos están en la hoja 1. En la hoja 2 no hay nada, porque no hemos introducido ni un dato. Entonces, esta hoja 1 ya tiene datos, ¿no? Ya tiene datos dentro de la cuadrícula. Y esta hoja 1 yo puedo cambiarle el nombre. ¿Cómo le cambio el nombre? Por ejemplo, aquí, hoja 1, clic derecho. Clic derecho es una forma también de cambiar el nombre. Cambiar nombre. Automáticamente se sombrea y espera que introduzcas un nombre. Por ejemplo, puede poner datos. Datos. Entonces tenemos ahí datos y automáticamente se ha cambiado el nombre, ¿no? Otra forma, por ejemplo, vamos a hoja 2 y aquí también nosotros podemos cambiar el nombre de esta hoja, como aparte del clic derecho del menú contextual, también nosotros podemos darle doble clic. Doble clic automáticamente selecciona, ¿no? Y está esperando que introduzcas datos 2, entonces datos 2, ahí está. Entonces tenemos otra forma también de cambiar el nombre, ¿no? Tanto con el menú, lo que viene a ser el menú contextual, clic derecho, o si no también doble clic. Entonces ahí tienes una facilidad, ¿no? Una facilidad de cambiar el nombre. También vamos a ver que nosotros podemos colocarle un color a esta etiqueta, ¿no? Estas etiquetas no tienen color, están en blanco, ¿no? Sin color. Lo que debemos hacer entonces es simplemente clic derecho sobre, por ejemplo, aquí lo que viene a ser la hoja datos, color de etiqueta. Color de etiqueta, escogemos un color, por ejemplo, rojo. Vemos entonces que le ha colocado un color de etiqueta rojo. En el fondo vemos un color rojo. Vamos a datos 2. Pulsamos datos 2 y fíjense que ahí está, ¿no? En color rojo. Datos 2, por ejemplo, podemos colocar un color de etiqueta naranja. Vamos a datos. Ahí está, ¿no? Vemos entonces datos 2 en un color naranja y datos también, ¿no? Vemos un color rojo hacia el fondo. ¿Por qué? Porque está activa la celda. Cuando ya no esté activa, se va a ver entonces el color más nítido. Entonces ahí vemos lo que viene a ser el cambio del nombre de una hoja o también el color de una hoja, ¿no? Entonces podemos cambiar el color de una hoja. Muy bien, vamos a hacer entonces ejercicios de introducir datos, modificar datos, eliminar datos, etc. Vamos a ver también filas y columnas. Entonces vamos a ir a nuestra clase de ejercicio 01. Muy bien, entonces vamos a introducir un dato. Un dato entonces apellido y nombre. Vamos a escribir Pérez, María. Dirección, calle Las Amapolas, 234, teléfono, escribimos entonces
2, 3, 4, 4, 5, 7, 8. Muy bien. Siguiente, por ejemplo, podemos introducir Torres, coma, Juan. Pedro Paulet, $124. Teléfono 345 6782. Nos posicionamos entonces otra vez en B10 y acá nos dice repita algún apellido para comprobar la ayuda de Excel. Por ejemplo, aquí voy a introducir la letra A. Al introducir la letra A, por ejemplo, que lo que vemos, que automáticamente reconoce que lo que has querido introducir capaz es Alonso José. Entonces tenemos aquí una ayuda de Excel. Podemos entonces nosotros introducir datos y Excel puede reconocer más adelante que el dato que quieras introducir puede ser lo mismo que introduciste hace un momento, ¿no? O lo introduciste en algún momento. Entonces también tenemos aquí una ayuda de Excel, ¿no? Puede ser que sea el mismo dato, Alonso José, una vez entonces que reconozco que lo mismo que quiero introducir, simplemente con la tecla Tab voy al siguiente. Dirección, Avenida Rivadavia, ¿no? Por ejemplo, puede ser que ese cliente ya lo he introducido antes y necesito también otra vez los datos de ese cliente. Entonces ahí tienes una ayuda de Excel, ¿no? Teléfono, nuevamente 421, entonces 3256. Esta ayuda de Excel nos permite sobre todo para lo que viene a ser los datos de tipo texto, ¿no? Por ejemplo, aquí Pérez, ¿no? Pérez, ahí está, ¿no? Calle, Las Amapola. Entonces ahí vemos la autoayuda de Excel. Por ejemplo, aquí también va a identificar Torres, ¿no? Torres. Torres tenía Pedro Paulet, entonces coloco solamente la letra P. Puede ser P minúscula también, ¿ah? No necesariamente P mayúscula. Por ejemplo, P minúscula y automáticamente lo reconoce. Fíjense, simplemente me posiciono al otro celda y automáticamente lo convirtió en mayúscula, la primera P. Entonces tenemos aquí lo que viene a ser una ayuda de Excel con datos ya introducidos. Hemos visto entonces el introducir datos. Vamos a ver ahora cómo modificamos los datos. Vamos a darle un color de etiqueta a este introducir datos. Color de etiqueta, por ejemplo, vamos a colocarle en color rojo. Vamos a pulsar entonces siguiente hoja, modificar datos. Guardamos, siempre hay que guardar el documento, no se olviden, guardar. Modificar datos. Aquí en modificar datos, en el ejercicio, me solicita que en la celda A18, el texto debe tener el siguiente. Indica la cantidad de varones por cada 100 mujeres. Muy bien. Entonces debe ir todo este texto en 18. A18, entonces me posiciono entonces en A18 y voy a modificar el dato. Para modificar el dato tengo varias opciones. Una forma, por ejemplo, es pulsando la tecla F2. Con la tecla F2 se activa entonces la opción de modificar el dato y fíjense que en la parte baja dice modificar. Entonces modificamos el dato, cantidad de varones por cada 100 mujeres, que es lo que nos solicita en el ejercicio. Una vez que termine, entonces Enter. Enter para que se modifique el dato. Esa es una forma. Otra forma también de modificar el dato, por ejemplo, es haber hecho doble clic. Por ejemplo, nos vamos a la celda E15. En la celda E15 ubicamos E15 aquí y nos solicita que debe ser 16.677.548. Otra forma de modificar el dato, por ejemplo, es pulsar doble clic sobre la celda. Doble clic sobre la celda, automáticamente se abre también en modo de edición. ¿Por qué? Porque vemos que está el cursor esperando la modificación. 16.677.548. Entonces, otra forma de modificar el dato. Y la tercera forma de modificar el dato,
Vamos a ver, por ejemplo, en la celda A10. En la celda A10 nos dice que debe ser 1914. Hemos visto las dos formas de modificar el dato, presionando F2 o doble clic, pero nosotros también podemos modificar el dato en la barra de fórmula. Vamos a la barra de fórmula, demos clic y fíjense que también en la parte baja dice modificar. ¿Por qué? Porque acá también yo puedo modificar el dato. Entonces borro y coloco 1914. Enter. Muy bien, entonces hemos visto lo que viene a ser modificar dato, las tres formas de modificar dato. Vamos a darle un color a nuestra etiqueta, color azul por ejemplo, y ahora vamos a ver eliminar datos. Pulsamos entonces nuestra hoja eliminar datos. Nos dicen que eliminemos el dato de la celda A7. Posicionamos entonces en la celda A7. Para eliminar un dato simplemente debo pulsar la tecla suprimir. Con suprimir automáticamente he eliminado los datos. Ahora nos dicen que eliminemos los datos de G6 a H15, de G6 hasta H15. Una vez que haya seleccionado entonces los datos de la celda G6 H15, pulso la tecla suprimir. La tecla suprimir entonces me permite eliminar datos. Y por último me solicita que elimine los datos de las filas 17 y 18. Selecciono entonces la fila 17 y 18 y pulso la tecla suprimir. Entonces la tecla suprimir me va a permitir borrar datos de celdas. Guardar entonces, vamos a colocarle un color de etiqueta, por ejemplo amarillo, y vamos ahora a ver lo que viene a ser los temas de insertar filas y columnas. Vamos a insertar entonces una fila y una columna. Nos solicita entonces en el ejercicio que inserte una fila entre las filas 4 y 5. ¿Cuáles son las filas 4 y 5? Vienen a ser estas dos, ¿no? Es decir, que entre 4 y 5 quiere que insertemos una fila. Entonces, lo que debo hacer es posicionarme en la fila 5, es decir, en la fila 5. Si quiero que insertar una fila entre dos filas, debo insertarme en la fila última, en la fila 5, y voy a ir al menú de inicio, y en el menú de inicio hay una opción que dice celdas, y en esta opción celdas vemos aquí la opción insertar. Pulso entonces, y ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a insertar filas de hoja. Y entonces se ha insertado una fila entre 4 y 5, ¿no? Eso viene a ser el insertar filas. Ahora vamos a insertar una columna a la izquierda de la columna A. ¿Qué significa? Que aquí en la columna A voy a insertar una columna. Entonces debo seleccionar la columna A y me voy al menú de inicio, insertar. Fíjense que ahora identificado insertar columnas de hoja. Entonces inserto la columna. Ahora entonces se ha establecido una columna. De lo que era antes A, ahora se ha convertido en B, ¿no? Insertado una columna. Otra forma de insertar filas o columnas vamos a ver con las opciones del mouse. Control Z entonces, para deshacer, Control Z. Regresamos como estaba antes. Por ejemplo, vamos a insertar una fila entre las filas 4 y 5. Selecciono entonces toda la fila, clic derecho, insertar. Vamos a escoger la opción insertar. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha insertado una fila. Ahora la columna. Posiciono entonces la columna A, toda la columna A, selecciono, clic derecho, insertar. ¿Qué es lo que he hecho? Me ha insertado una columna, toda una columna. Entonces nosotros vemos las opciones de insertar filas y columnas, tanto con el menú, en este caso lo que viene a ser celdas, o también con el mouse, ¿no? Con el clic derecho del mouse. Y nos abre los menús contextual y vemos las opciones de insertar. Muy bien, entonces hemos visto insertar filas y columnas. Vamos a cambiarle el color a un naranja. Vamos a ver eliminar filas. ¿Cómo eliminamos una fila?
Elimine las filas 17 y 18. Nos solicita que eliminemos la fila 17 y 18. Selecciono entonces fila 17 y 18. Vamos a ir al menú de inicio y dentro del menú de inicio opción celdas, y aquí vamos a encontrar eliminar. ¿Qué es lo que quiero eliminar? Filas, ¿no? Entonces voy a pulsar la opción filas de hoja. ¿Qué es lo que ha hecho? Me ha eliminado las filas. Guardamos. Vamos a guardar. Pero acá también nos dice que seleccionemos el grupo de filas y veamos con el mouse, ¿no? El mouse. Vamos a posicionarnos, por ejemplo, aquí, fila 15 y 16. Vamos a eliminar estas filas. Otra forma de eliminar filas, aparte de la opción celdas, vamos a ver también con el mouse. Clic derecho, entonces, una vez que haya seleccionado, clic derecho, eliminar. Vamos a pulsar la opción eliminar. Al eliminar, vemos entonces que nos ha eliminado las filas, ¿no?, que hemos seleccionado previamente. Entonces hay dos formas también, ¿no?, de eliminar. Con celdas, opción celdas, eliminar, o también con el clic derecho. Guardamos, cambiamos el color. Y ahora vamos a ver eliminar columnas. Para eliminar columnas, elimine, dice la columna GHEI. GHI. Para eliminar columnas nos vamos al menú de inicio, pulsamos la opción eliminar y vamos a pulsar la opción eliminar columnas de hoja. Fíjese que eliminar filas de hoja está desactivado. ¿Por qué? Porque yo estoy escogiendo columnas. Pulso entonces la opción eliminar columnas de hoja y vemos que se ha eliminado entonces las columnas, ¿no? Esa es una opción. Control Z. Vamos a seleccionar nuevamente GHI y vamos a ver que nosotros también podemos eliminar estas columnas con el botón derecho, ¿no? Con el botón derecho del mouse. Botón derecho entonces y vamos a seleccionar eliminar, ¿no? Eliminar. Y automáticamente también me elimina las columnas. Entonces hemos visto dos formas de eliminar columnas. Control G, guardamos, colocamos un color de etiqueta. Ahora vamos a la opción eliminar celdas. Muy diferente es eliminar filas y columnas y ahora queremos eliminar celdas. Nos dice, elimine las celdas D8, D16. D8, D16. Aquí. Entonces nos solicita que eliminemos estos datos. Vamos a seleccionar entonces inicio, eliminar. ¿Qué es lo que quiero eliminar? Yo no quiero eliminar filas, no quiero eliminar columnas de hoja, porque si yo pulso la opción eliminar filas de hoja, fíjense lo que va a pasar. Me va a eliminar todo. Yo solamente quería eliminar ese rango de celdas, control Z. Y si presionaba eliminar columnas de hoja, me va a eliminar toda la columna. Por ejemplo, pulso y que me ha eliminado toda la columna, me ha eliminado hasta la cabecera que decía varones. Control Z, eso es lo que no quiero eliminar. Yo quiero eliminar estas celdas. Seleccione el grupo de celdas y escoja, por ejemplo, la opción eliminar, desplazar celdas a la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a eliminar estas celdas y va a desplazar el contenido de lo que viene a ser lo que está hacia la derecha, lo va a desplazar hacia la izquierda. Vamos a ver qué es lo que he querido decir. Menú de inicio, vamos a hacer con las dos opciones y con el mouse, ¿no? Eliminar celdas. Eliminar celdas, que me ha aperturado un cuadro de diálogo en el cual me dice eliminar las celdas hacia la izquierda. ¿Qué es lo que me está solicitando? Le doy a aceptar y fíjense que al eliminar me ha desplazado lo que estaba anteriormente. Control Z, vamos a colocarle un color de relleno. Selecciono nuevamente eliminar, eliminar celdas, desplazar las celdas a la izquierda. Fíjese que eso no está sombreado. Aceptar. ¿Qué es lo que ha hecho? Me ha desplazado. Eso es lo que está haciendo. Ha eliminado y todo lo que estaba en amarillo lo ha desplazado hacia la izquierda. Muy diferente es la opción eliminar.
eliminar celdas, desplazar las celdas hacia arriba. Fíjese si yo hago esto, desplazar las celdas hacia arriba. ¿Qué significa? Aceptar. ¿Qué es lo que ha hecho? Me ha desplazado las celdas hacia arriba. Eso es lo que está haciendo, ¿no? Hacia arriba. Prácticamente las ha eliminado. Eso es lo que ha hecho. Las ha eliminado, pero me ha dejado en vacío. Entonces, esa no es la opción que estábamos solicitando. Otra forma también que podemos nosotros eliminar las celdas desplazando a la izquierda, que es lo que debo hacer, botón derecho del mouse. Clic derecho, eliminar. Te abre el mismo cuadro de diálogo que habíamos visto en el menú de inicio, eliminar. Desplazar las celdas hacia la izquierda, que es lo que va a hacer, ¿no? Lo que hemos visto. Es lo mismo. O puedes ir al menú de inicio, eliminar celdas, o puedes hacerlo con el botón derecho. Aceptar. Muy bien, entonces hemos eliminado celdas. Eso viene a ser la eliminación de celdas. Hay que tener bastante cuidado entonces, ¿no? ¿Qué es lo que quiero eliminar? ¿Qué es lo que quiero realizar? En este caso, desplazar las celdas hacia la izquierda. Cambiamos entonces el color de la etiqueta. Y ahora vamos a la opción ocultar filas y columnas. ¿Qué significa ocultar filas y columnas? Oculte la columna F. Su propio nombre lo dice, no quiero que se muestre. No la estoy eliminando, simplemente lo estoy ocultando. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Columna F seleccionada, clic derecho. Pulsamos y automáticamente, ¿qué es lo que he hecho? Me ha ocultado la columna. Fíjense que acá dice A, B, C, D, E y de pronto dice G. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que está oculta la columna. Cuando ustedes vean estas peculiaridades en algunas matrices de datos de Excel, es porque hay columnas ocultas. Entonces, cuando no vean correlatividad, es porque hay columnas ocultas. Vamos a ocultar ahora las filas 14 y 15. Seleccionamos entonces la fila 14 y 15, clic derecho del mouse, ocultar. Escogemos entonces ocultar. ¿Y qué ha pasado? Me ha ocultado la fila 12, 13 y de pronto dice 16. Entonces acá hay filas ocultas. Eso viene a ser entonces ocultar filas y columnas. Colocamos un color. Y ahora vamos a mostrar filas y columnas. Así como las he ocultado, ahora las voy a mostrar. Muestre las columnas C y D. A, B y de pronto dice E. ¿Qué ha pasado? Es que hay columnas ocultas. Para mostrarlas simplemente lo que voy a hacer es seleccionar B y E. B y E entonces me permite ahora, al darle clic derecho, mostrar lo que viene a ser las columnas C y D. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo seleccionar B y E. ¿Qué pasa si yo solo selecciono E? Mostrar. No me va a mostrar, ¿no? No me va a mostrar. Yo tengo que seleccionar las columnas B y E y ahí recién, porque sé que ahí se encuentra C, mostrar. Entonces ahí vamos a mostrar las columnas C y D. Muestre las filas 11 y 12. Vamos a mostrar entonces 11 y 12. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Miren, seleccionen las filas 10 y 13. Acá también nos da una ayuda, ¿no? Vamos a seleccionar entonces 10 y 13 para poder mostrar fila 11 y 12, ¿no? 9, 10 y de pronto saltó al 13. Clic derecho, mostrar. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer para mostrar? Debo seleccionar de una columna a otra. Por ejemplo, acá voy a ocultar la columna E nada más. Ocultar. Y ahora si la quiero mostrar, tengo que seleccionar D y F. Mostrar. Así de esa manera yo puedo mostrarla. Otra forma, por ejemplo, ocultar. Otros lo hacen de manera manual. Saben que dentro de D y F está la columna E. Simplemente jalan. Es otra forma, ¿no? Es otra forma. Entonces ya depende de cada uno cuál se le hace más útil al momento de mostrar una fila y una columna. Muy bien, chicos, entonces hemos visto lo que viene a ser la introducción de datos, filas y columnas.